Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Medicina Preventiva y del Trabajo, con la temática titulada Sesión 8, Enfermedades pulmonares y su importancia en el trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, deseándoles que en todas sus ciudades se encuentren tranquilos, que no haya ninguna perturbación y que además de eso tengan un muy buen clima. Efectivamente, como estábamos diciendo, hoy estaremos trabajando sobre nuestra comunidad del conocimiento de medicina preventiva y del trabajo. Y vamos a trabajar sobre nuestra sesión número 8 de enfermedades pulmonares y su importancia en el trabajo. Esta sesión es supremamente importante porque eh, hemos tenido, digamos que, eventos de tipo respiratorio. Estamos a punto de entrar en pico respiratorio, pero adicionalmente a eso, claro que tenemos pacientes que han sufrido y quedan con secuelas respiratorias, y esta es una de las patologías, digamos, de mayor frecuencia a nivel de tipo común, pero que se está generando dentro de la población. ¿Qué pasa cuando tenemos un trabajador que tiene este tipo de patologías? ¿Cómo hacemos para poder hacer su manejo? ¿Cuáles son las patologías y dónde están? Muy bien. Quiero recordarles esta frase de Hipócrates sobre el tema de la salud. Dice lo siguiente: algunos pacientes, aunque conscientes de su condición, que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Suena bien interesante, ¿no? Y es como el componente humano y emocional, que muchas veces tiene aplicaciones terapéuticas, se da en pro de la recuperación del paciente. Esto significa que cuando nosotros estamos
ayudando a nuestro paciente que se recupere con una muy buena actitud desde el sector médico, con una muy buena actitud del sector empresa, pues básicamente lo que vamos a tener es una recuperación mucho mejor. Esto decía Hipócrates en el año 460 antes de Cristo y no había salido todavía la resolución 3050 hablando de cómo debíamos hacer este seguimiento en salud. Pero muy bien, continuemos con este proceso. Lo primero es de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias en su totalidad y cómo estas se van a dar. Voy a explicar algunas, se van a dar cuenta que el tema de enfermedades respiratorias es muy amplio, no tenemos una ni dos, sino muchas enfermedades respiratorias, tanto comunes como laborales. ¿Cómo afectan o cuáles son sus consecuencias sobre el trabajo de las personas? Y después vamos a mirar de pronto un poco de fisiopatología sin entrar, como les digo, a hacer una profundidad para no confundirlos. Y al final estaremos mirando cuáles son las medidas que debe tener o que debe manejar una empresa para, y obviamente su área de seguridad y salud en el trabajo, para mejorar ese desempeño y la calidad de vida del trabajador, que pienso termina siendo lo más importante de todo este proceso. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Analizar cuáles son las enfermedades pulmonares en general, tanto comunes como laborales. Segundo, analizar cuáles son los efectos en las diferentes dimensiones del ser humano, en el trabajo, en su funcionalidad, en el hogar, en su vida diaria, en sus actividades de la vida diaria. Y al final, evaluar cuáles son las intervenciones que se pueden hacer sobre las mismas y sobre la salud y calidad de vida del trabajador. Muy bien. En este orden de ideas, primero definamos qué es una enfermedad pulmonar. Existen muchos tipos de enfermedades pulmonares y esto es clave entender. Como les decía, pueden haber de origen común y de origen laboral. No por ser laboral es más grave, no por ser común es menos grave. Por el contrario, todas son igual y van a tener una gravedad o no. El que tengan el apellido laboral o común no hace diferencia en cuanto al pronóstico. La enfermedad pulmonar es una afección que afecta los pulmones de las personas. Entonces recordemos que el aparato respiratorio tiene una parte superior de la tráquea hacia arriba, laringe y toda la parte tanto nasal como bucal, porque es la entrada del aire al árbol respiratorio. El árbol respiratorio está la laringe, tráquea, bronquios principales, fuente, derecho e izquierdo, y a su vez estos se ramifican hacia los pulmones hasta los bronquiolos y obviamente hasta los alvéolos. Estos órganos, ¿qué hacen? Son responsables, el alvéolo sobre todo, del intercambio de gases con el cuerpo. Entonces recuerden, entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Respiramos 16 veces por minuto y esta es una dinámica que nunca para. Solamente, digamos que cuando estamos dormidos baja la frecuencia, pero vamos a continuar respirando para toda la vida. Luego es una función que se repite de manera frecuente y continua durante todas nuestras vidas. Luego, cuando hay enfermedades en esta zona, estas enfermedades pueden dificultar el funcionamiento normal del pulmón, lo que impacta la capacidad que tenemos de respirar, la función pulmonar, que es ese intercambio de gases. Y el intercambio de gases, el oxígeno y el monóxido de carbono, son parte súper importante del metabolismo. Y el metabolismo, obviamente, va a condicionar cómo hacemos nuestro desempeño. Obviamente que existen muchos trastornos, tanto agudos como crónicos, de diferentes orígenes. No solamente común y laboral, sino estamos hablando de tipo o de otras etiologías como la infecciosa, la vascular, la del propio tejido, por contaminación. Ya vamos a ampliar un poco más este punto. Muy bien, las enfermedades pulmonares pueden ser tanto laborales como comunes. Vamos a dar algunos ejemplos de algunas enfermedades pulmonares. El asma. Como les digo, el asma puede ser tanto común como laboral. Voy ahorita a profundizar un poco en las laborales porque existen muchos tipos de asma, pero básicamente es una inflamación el asma. El asma puede ser alérgica o puede ser irritativa y básicamente lo que lleva es una inflamación de la vía aérea. La vía aérea es como un tubo que permite el paso del aire, como les digo, entregando oxígeno y expulsando monóxido de carbono, dióxido de carbono. En ese orden de ideas, este CO2 sale y va a permitir el equilibrio de ácido básico dentro de la sangre. O sea que esto es súper importante.
tiene muchas implicaciones, no solamente que entre aire, tiene muchas implicaciones a nivel del funcionamiento del cuerpo. Luego, cuando se restringe ese tubo que se inflama y se cierra, va a generar dificultad para la persona, sibilancias y obviamente también esa dificultad respiratoria que llamaremos disnea va a generar también tos. Esto tiene, como les decía, muchas implicaciones en todo el funcionar del individuo. También está la bronquitis crónica, como una inflamación de los bronquios, o sea, de la vía como tal, causando también tos persistente y aumento de la mucosidad. El enfisema pulmonar. En este caso, el alvéolo y lo que son como esos saquitos, que son como uvas. Recuerden que en alguna ocasión hablábamos, cuando hemos hablado de silicosis y otras patologías, que son como bolsas, como si vaciáramos la parte interna de una uva y quedara solo la cáscara. Esa cáscara es el alvéolo con todo su recubrimiento que permite el paso y el contacto del aire con el alvéolo y a su vez atravesar hasta las vías tanto arteriales como venosas para recibir el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. Muy bien, entonces allí, cuando hay un enfisema, estos sacos se van a dañar de diferentes maneras. Vamos a ver ahorita cómo son. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que llamamos, ya creo que inclusive ya se vuelve un término mucho más común para la gente y efectivamente lo maneja de una manera más eficiente. Pero el EPOC puede ser la bronquitis crónica o el enfisema, que ya habíamos definido, pero es básicamente en el tejido que es la unidad funcional del pulmón. Hay un daño allí. La fibrosis que está en ese espacio entre el alvéolo y los vasos donde hay un tejido cicatricial. ¿Por qué se daña este tejido? ¿Por qué se cicatriza de manera inadecuada? Una cosa es que a uno se le cicatrice una herida en la mano y otra cosa es que se cicatrice el alvéolo, porque el alvéolo deja de funcionar, se vuelve más gruesa esa capa, lo cual hace que no haya un intercambio gaseoso adecuado. Y eso obviamente daña la capacidad de funcionar del pulmón. Luego estamos frente a un aumento de ese tejido cicatricial. La neumonía que se da por infección pulmonar y que causa inflamación de los sacos de aire y que son los alvéolos de los que estábamos hablando. Pero recuerden que puede haber una secuela o no. De hecho, encontramos en general una posibilidad frente al pulmón y es que esa inflamación debido a bacterias, virus, hongos, al final genere una secuela posterior. Por eso hablamos de los síndromes, por ejemplo, post-COVID o los daños que se generaron por el H1N1 o la fibrosis pulmonar residual. Muy importante. También tenemos los cánceres de pulmón y recuerden que hay un cáncer debido a asbesto que es de origen laboral. Pero en general los cánceres de pulmón que comienzan a dañar esta área y que van a generar obviamente consecuencias posteriores al tener, por ejemplo, que quitar una parte del pulmón que está con células cancerígenas y que ya no funciona de manera adecuada. Pero existen enfermedades laborales, claro. Hemos hablado de tres básicas, la neumoconiosis, pero se van a dar cuenta que es mucho más de lo que estamos hablando. Entonces, la neumoconiosis, que son las primeras de las que vamos a hablar, son aquel grupo de enfermedades que se generan por el polvo. Este grupo de neumoconiosis es por inhalar polvo. ¿Cuál tipo de polvo? Pues depende. Y vamos a ver que hay muchos tipos de polvo, pero por ahora vamos a hablar de los tres básicos, que entre otras cosas en Colombia se han vuelto lo que llamamos enfermedades laborales directas. La silicosis, por polvo de sílice, el sílice son cristales, recuerden. Y puede haber obviamente sílice amorfo, pero es el sílice cristalino el que genera el problema. O sea, estos cuarzos a nivel microscópico también pueden entrar al pulmón y dañar el pulmón generando una enfermedad respiratoria que se llama silicosis. Pero si lo que entra en polvo no es el sílice, sino es una fibra que se llama asbesto, el asbesto va a generar asbestosis y el carbón va a generar antracosis o neumoconiosis del minero de carbón. Son tres, es un grupo grande de patologías que son los tres tipos de neumoconiosis. Es muy frecuente dentro de las enfermedades laborales directas, ¿no es cierto? Estamos hablando de un porcentaje que es el de la silicosis, que es el 44%, la neumoconiosis del minero de carbón, que es el 26%, que también es muy alta, y la asbestosis, que es el 26%,
es el resto de patologías de tipo respiratorio, de acuerdo con los estudios que se han enfocado en la enfermedad laboral. Pero también existen otros tipos de patologías respiratorias que tienen que ver con las infecciones que se dan en el pulmón. Tenemos en este orden de ideas la tuberculosis pulmonar. De hecho, en algunos países, por ejemplo, como Bolivia y Perú, se tuvo la tuberculosis pulmonar como una patología de tipo laboral de los trabajadores del área de la salud cuando se hacía el cuidado de los pacientes que tenían tuberculosis, y este cuidado lo realizaba obviamente el personal de salud, volviéndose una enfermedad casi que laboral directa en su momento hace muchos años. Recordemos lo siguiente: esta tuberculosis pulmonar tiene un código. Ese código es A15 y A16. Son los códigos con los que se identifican en el decreto 1477 del 2014, que habla de la tabla de enfermedades en Colombia. El carbunco o antrax. Recuerden que el antrax tiene variedades de piel, tiene una variedad gástrica, pero tiene una variedad respiratoria, por eso lo incluyo acá. El antrax o carbunco puede generar una enfermedad respiratoria, y en este caso estaríamos frente a una enfermedad laboral respiratoria. El dengue clásico en personas que viajan a las zonas epidemiológicas que tienen dengue, pero no solamente dengue, fiebre amarilla A955. Son diagnósticos que ya están incluidos dentro de nuestras posibilidades del decreto 1477 como enfermedades laborales. El COVID-19 U071, U072, recuerden ustedes que también era una enfermedad de tipo respiratoria, además de generar daños sobre otros órganos, la cefalea post-COVID, las alteraciones encefalíticas post-COVID también y durante el COVID. La influencia pandémica, recuerden de ella hace mucho tiempo, el H1N1. Son enfermedades de tipo infeccioso que pueden afectar como uno de sus órganos blancos, el pulmón. Recuerde que el órgano blanco es aquel órgano que puede de manera guiada este organismo dañar. Y allí vimos algunas que son bacterianas, como es el caso de la tuberculosis, el bacilo de tuberculosis o el bacilo de Koch, y además de eso el COVID-19, que es una afectación viral, lo mismo que el H1N1, en este caso porque son virus que pueden afectar el sistema respiratorio, al igual que zoonosis, como es el caso de la fiebre amarilla, que se ve afectada también por un virus de la familia Arboviridae. Muy bien, pero también pueden generarse neoplasias pulmonares. Allí están todas las neoplasias generadas en el pulmón por el C34. Inclusive, C34 es el código, recuerden. Inclusive, recuerden que tenemos patologías de tipo pulmonar neoplásico, inclusive por el benceno, sileno, tolueno. Este tipo eh, de solventes que se dan en el ambiente pueden llegar a generar afecciones de tipo neoplásico en el pulmón. Están descritas, y yo he visto ya en mi carrera más o menos unos 3 cánceres de pulmón debido a el benceno. Y esto se da básicamente, pues, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, son hidrocarburos aromáticos, entonces se puede generar este tipo de lesiones pulmonares. El mesotelioma pleural debido al asbesto. Recuerden que el pulmón tiene una envoltura, como si estuviera con un papel laminado por fuera del pulmón, y además de eso también recubre el área de la reja costal. Estas dos tienen un líquido adentro muy pequeño que permite que se pegan y que el pulmón se expanda en la medida en que se expande la reja costal, al igual que el diafragma. Esa telita, ¿sí? Se llama pleura. Entonces, el mesotelioma es una variedad de cáncer derivada del asbesto que puede afectar esta zona y que termina siendo muy severa. Esta que ustedes están viendo en el TAC, esto es un tórax, ahí ven saliendo la vértebra en la parte inferior, y se genera un engrosamiento pleural que es neoplásico, pero además de eso, con líquido que sale y colapsa el pulmón, lo cual genera unos daños, como les digo, en la funcionalidad muy amplia. Entonces, ¿qué es el mesotelioma? Ya lo habíamos hablado, hablo corto de ellos. Fíjense ustedes, ahí están las fibras de asbesto, llegan al pulmón y no pueden ser de ninguna manera evacuadas por él. Se quedan allí y comienzan a generar un daño a largo plazo, generando malignización
de las células que están en la pleura y generando, obviamente, como les estábamos mostrando, un daño en el tejido, pero además de eso, derrame pleural, es decir, como lo ven en la parte amarilla, una generación de líquido que va a colapsar el pulmón. Eh, no se da en poco tiempo, se da en mucho tiempo. Podemos hablar de 20 a 40 años para el desarrollo de un mesotelioma. Con otro tema interesante, y es este. ¿Se da mesotelioma de tipo común? Claro, ahora estoy hablándolo al contrario. Decíamos, estas enfermedades como el EPOC pueden ser comunes y también laborales, ya vamos a mostrarlas. Pero obviamente que las personas que viven y vivieron en zonas donde hay minas de asbesto, como es el caso de Cioate en Cundinamarca, pues tienen una alta prevalencia e incidencia de cáncer de pulmón. Como les digo, después de una exposición que puede variar entre 20 a 40 años, ya sea trabajando o viviendo en la zona. El diagnóstico básicamente es con imágenes radiográficas, con tomografía y obviamente también por la sintomatología que va a ser disnea, que es signo clave, tos y hemoptisis, es decir, botar o desgarrar o generar contenido desde el pulmón con pinticas de sangre o con sangre. Muy bien. El tratamiento, pues obviamente cirugía, quimioterapia, remoterapia, radioterapia e inmunoterapia. El pronóstico, pues el mesotelioma no es curable. El tratamiento lo que hace es prolongar la vida. Eso, pues obviamente, no voy a hablar de todos así porque me demoraría muchísimo, pero quería concitar aquí algunos de los más importantes. Otro punto es la enfermedad obstructiva crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC. Son muchas las causas, el tabaco, los factores genéticos, la edad, pero también la contaminación. En ese orden de ideas, el EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo y la octava causa de mala salud en el mundo también. En Colombia se estima más o menos que 8.9 personas mayores de 40 años sufren de EPOC. ¿Eso qué significa? Que una persona de cada 10 personas de cada 100 más o menos 8.9 son 9 de cada 100 en mi empresa pueden tener EPOC. Fíjense la importancia. Y algunos de estos tipos de EPOC pueden correlacionarse con, digamos que, exposiciones laborales. Recuerden que además de eso se asocia a sílice, se asocia a cáncer de pulmón, se asocia a enfermedad coronaria, a diabetes mellitus, ansiedad, en fin. Hay una serie de enfermedades asociadas, no causales, sino que vienen a agravar el cuadro clínico que se está manifestando. Recuerden que tienen unos síntomas también. Y fíjense cómo estamos hablando de síntomas comunes. La tos, la expectoración, en este caso no viene con sangre, es una expectoración, digamos, de un color desagradable, amarillo verdoso, con sibilancias que se parecen mucho al asma que estamos hablando, es decir, que le pita el pulmón cuando respira y esto va a generar daño en el pulmón. Hay desde grados cero, donde puede perfectamente tener una actividad grande y con una disnea que no es tan complicada, hasta la disnea grado 4 donde la persona va a tener dificultad hasta para respirar cuando está dormida, que es una ortopnea, así la llamamos los médicos. Muy bien. Pero el EPOC puede darse por muchos puntos. En el listado de enfermedades laborales se encuentra el código J44, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea con bronquitis crónica, con bronquitis asmática, con bronquitis obstructiva crónica. Todos esos códigos pueden ser laborales. Se puede dar por tabaquismo activo, que es la mayor cantidad, por haber cocinado con leña. Muchas abuelitas, ustedes saben, y abuelitos están con estas enfermedades pulmonares porque estuvieron expuestos durante muchos años al polvo, al humo que se generaba en este tipo de cocinas. Hoy en día, pues obviamente no se da tanto en las ciudades, pero sí se sigue dando en algunos sitios del campo donde hay este tipo de exposición de tipo ambiental. Pero también está el tabaquismo pasivo. Recuerden que el que fuma no solamente se enferma, sino también aquel que está al lado del que fuma, que se llama tabaquismo pasivo. La polución ambiental, obviamente, también puede llevar EPOC. La combustión de la biomasa, es decir, cuando estamos generando por combustibles fósiles, emisión de carbono al aire y ese carbono pues va a dañar el pulmón. Hay algunas enfermedades de estas que son de tipo genético, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es básicamente una enzima que existe allí que va a generar daño en el pulmón. Alteraciones pulmonares de otro tipo y obviamente la exposición laboral que no es poco despreciable en la generación de EPOC.
El asma laboral. Existen muchos tipos de asma, como les decía, está el asma predominantemente alérgica, el asma no alérgica, hay asma mixta y asma inespecífica. Estos son códigos J45, el 1, el 8 y el 9. Esos códigos también pueden ser laborales. Recuerden que el punto aquí es que la persona, mientras no esté durante la etapa, el ataque de asma, sus músculos están relajados a nivel del bronquio y por ende pasa el aire sin problema. Pero cuando hay asma, comienza a acumularse un exceso de moco y una inflamación de la pared, con lo cual la luz del bronquio, como lo están viendo en la parte amarilla de la imagen de la izquierda, se comienza a cerrar. Ese moco, ese cierre de la vía respiratoria, hace que la gente tenga dificultad para respirar, por eso le silba el pulmón y por eso tiene disnea grave en ese momento. Obviamente que hay durante la crisis de asma este cierre aún más dado por la inflamación y la persona puede llegar a tener un colapso respiratorio precisamente porque no puede hacer el intercambio gaseoso que termina siendo la función, una de las funciones importantes del pulmón. Se estima más o menos que entre el 10 y 20% de los adultos con asma pueden tener alguna causa ocupacional. Y recuerden que al ser alérgica, la no alérgica, pero la alérgica puede darse a muchas sustancias dentro del trabajo. E igual la funcionalidad del individuo se va a ver afectada por esta patología. Existen además de eso otros tipos de patologías respiratorias. Fíjense que hasta ahora hemos visto muchas conocidas, ahora vamos a ver algunas desconocidas. Por ejemplo, hay una enfermedad que es de Shaver que se llama aluminosis pulmonar, la J63.0. Alberilio, la beriliosis, J63.2. La J63.4, la siderosis, estañosis, neumoconiosis por otros polvos de ambientales, como es el caso del cobalto, el titanio, el cadmio, el calcio, el magnesio, el uranio. Obviamente en estos procesos industriales donde esto se genera. Eh, Recuerden, el sílice se asocia, y ustedes pueden buscar uno de los videos donde hablamos de silicosis, a la tuberculosis. Entonces, que además de eso va a tener unos síntomas muy parecidos. La silicotuberculosis puede ser también laboral. La vicinosis, que es al polvo de algodón y a las fibras de algodón. La linosis, a las fibras y el polvo de lino. La cannabinosis, que es al polvo de cáñamo y a la fibra de cáñamo. En fin, a polvos de madera, a polvos de tabaco, el pulmón de granjero que se da por algunos hongos como el Actinomycetus y los termófilos, así como también el pulmón de los criaderos de pájaros. De hecho, tuvimos muy interesante, tuvimos un cáncer de pulmón, recuerdo un paciente que tuve que trabajaba en el centro de Bogotá y recuerden que allí hay palomas y las palomas hacen popó y ese popó se incorpora al aire una vez se seca y tuvo un pulmón del criadero de pájaros sin tener que estar expuesto al mismo, sino por su sitio de trabajo. Uno diría, bueno, ¿tendría que ser criadero de pájaros? No, no necesariamente, porque también se da por el polvo generado, por el polvo orgánico generado por las palomas, los pericos y las cotorras. El trabajador de Malta también hace un pulmón de trabajador de Malta por la cebada enmohecida, por el Aspergillus clavatus, que es un hongo que se puede generar allí. Y también los que trabajan con hongos, como es el caso de los champiñones, pueden hacer un pulmón de trabajadores de hongos por las esporas del hongo. Miren cómo esto es una gran variedad de enfermedades pulmonares respiratorias que pensábamos que eran unas pocas y son muchísimos. No les voy a leer todo esto, pero obviamente hay edema pulmonar, hay inflamación de la vía respiratoria por los químicos, los gases y los humos y los vapores en el sitio de trabajo, la neumonitis por radiación un poco menos frecuentes, un poco menos frecuentes, la fibrosis pulmonar por radiación, los derrames pleurales por asbesto, ¿no es cierto? Y también el tejido pulmonar que se puede inflamar por el síndrome de Kaplan cuando hablamos del carbón mineral o por sílice. Todas estas son enfermedades que se pueden producir a nivel laboral. Pero en general, ¿qué produce o qué genera o cuáles son las causas de la enfermedad pulmonar? Pues vimos todos estos agentes causales de diferentes tipos laborales, pero en general podemos hablar de infecciones, ya sean bacteriales, virales o por hongos. Fúngica significa hongos.
Exposición a factores ambientales. El más importante, fumar. El humo de segunda mano o el fumador pasivo. Puede haber radón, asbesto, sílice. El sílice es ubicuo en cualquiera de nuestras ciudades, porque el sílice se produce cuando se hacen construcciones o cuando se hacen demoliciones. Pero uno diría, bueno, entonces el ambiente de tipo agrícola es mucho más suave. Pues no, porque resulta que al hacer el arado de la tierra también se incorpora polvo y ese polvo usualmente contiene sílice. Luego es en todo lado donde nos podemos exponer, tanto común como laboral. La exposición de tipo laboral, que también termina siendo muy importante para la enfermedad pulmonar, algunos factores genéticos, les citaba la alfa-1 antitripsina, pero existen otras enfermedades pulmonares de tipo congénito. El envejecimiento del pulmón, que obviamente se genera porque la función pulmonar va deteriorándose con la edad y aumenta el riesgo de otras enfermedades, porque el pulmón está conectado al corazón. Entonces son una dupla que funciona muy bien. Entonces se puede dar el cor pulmonar, que es un daño cardíaco por daño pulmonar o al contrario. Entendamos lo siguiente, el pulmón, el corazón son una dupla de funcionamiento, pero además de eso, también van a dañarse el uno al otro en la medida en que haya una patología en cualquiera de los dos. Entonces, cuando hablamos de enfermedad pulmonar, hablamos de daño en tres tipos de tejidos. Voy a tratar de hacer un resumen fácil. Uno, la vía respiratoria, bronquios y bronquiolos hasta el alvéolo. Tejido pulmonar, el alvéolo y el intersticio, es decir, el tejido que existe entre el borde del alvéolo, que es donde llega el aire, y los vasos. Y los vasos como tal son los tres sitios donde se puede generar daño a nivel del pulmón. Este daño va a generar múltiples sintomatologías, pero básicamente estaremos hablando de disnea como una mm, principal función pulmonar, es decir, cuando yo tengo disnea, es decir, dificultad para respirar, la función pulmonar se va a ver afectada y eso lo vamos a ver en la espirometría. ¿Qué otro síntoma? La tos. ¿Qué otro síntoma? El hecho de tener un esputo o una desgarro pulmonar, no sé cómo lo llamamos, nosotros lo llamamos obviamente de una manera técnica, pero es eso desde el punto de vista, digamos, del lenguaje común, que la gente desgarra cuando tose y tiene mucha secreción respiratoria. Esa secreción respiratoria puede ser aumentada de colores desagradables, verde, amarillento, pero además de eso, acompañada de sangre, que es lo que llamamos hemoptisis. Muy bien. Entonces, la enfermedad del pulmón como tal puede, como les decía, estar en el área de los bronquios o las vías respiratorias, la tráquea, los bronquios, que son las vías que responden por llevar el aire que contiene oxígeno y recolectar el CO2 y botarlo hacia el aire con el aire exhalado. Muy bien. Esa regulación o ese daño que se da es porque se estrecha la vía y esto hace que sea difícil respirar. Se da en el caso del asma de enfermedades tales como la bronquiolitis, las bronquiectasias y también, obviamente, la fibrosis quística. Estas personas tienen enfermedades de las vías respiratorias y dicen que es como si trataran de exhalar o de botar el aire a través de una pajilla. Esa es como la sensación, como es muy poco el área o el tubo, el diámetro del tubo por el cual van a respirar. Entonces va a ser muy difícil hacer la respiración. Muy bien. Por otro lado, está la enfermedad pulmonar del tejido como tal. Allí se va a ver la fibrosis, que es ese engrosamiento de este tejido. Afectan la estructura del tejido pulmonar y se da por daño en la cicatrización. Se puede dar inflamación del tejido y eso no permite que el pulmón, que es muy plástico, que es como una esponja, se pueda expandir cuando respiramos. Allí va a haber una restricción. Esto hace que los pulmones les sea muy difícil captar el oxígeno y liberar el dióxido de carbono o dióxido de carbono. Las personas con este tipo de trastornos pulmonares dicen que se sientan como si llevaran puesto un suéter o un chaleco muy apretado, ¿no es cierto? Y en consecuencia no son capaces de tomar una respiración profunda y se da, por ejemplo, cuando tenemos la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis, que son enfermedades propias del tejido, así como la silicosis, la asbestosis y la neumoconiosis del minero de carbono. Y finalmente tenemos el daño sobre los vasos. Entonces, allí lo que va a pasar es que recuerden que en
un alvéolo confluye tanto una arteria como una vena. En una estamos entregando el dióxido de carbono y recogiendo el oxígeno. O sea que el pulmón tiene la función de recibir la sangre que tiene una menor cantidad de oxígeno, oxigenarla, liberarla del dióxido de carbono y generar sangre oxigenada para que vaya a los diferentes tejidos del cuerpo, a los diferentes órganos y los alimente con ese oxígeno que es el motor que ellos tienen para poder generar su metabolismo. Afectan obviamente la capacidad de las personas para captar ese oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Esto afecta la capacidad cardíaca porque recuerden que este va al corazón, es decir, el corazón entrega a través del aurícula y ventrículo derecho sangre que no tiene oxigenación, pasa por el pulmón, se oxigena y entrega sangre oxigenada al lado izquierdo del pulmón, aurícula, ventrículo izquierdo, y se manda al resto del corazón. Es decir, hay como dos circuitos, uno cardiopulmonar y otro sistémico. Ese cardiopulmonar es el que permite liberarse del dióxido de carbono y recibir el oxígeno para entregárselo para el metabolismo al cuerpo. Es decir, es supremamente importante para el cuerpo esta función pulmonar. Pero cuando hay resistencia allí, cuando hay daño de esa vasculatura, se da lo que llamamos hipertensión pulmonar y van a tener dificultad para respirar y disnea los pacientes. Recuerden que digamos a nivel respiratorio, son no tan floridos los síntomas. Fíjense que hemos hablado de la disnea, la tos, la dificultad para respirar, que es la disnea, el desgarro, que puede ser una secreción respiratoria que puede contener o no sangre y que va a hacer esa sensación que tenemos de estarnos ahogando. Eso es importante porque los trabajadores cuando lleguen a trabajar en esta situación, pues van a tener esto como una limitación de su trabajo. Ahorita vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Existen muchas personas en el mundo, millones de personas y también millones de personas en Colombia. Recuerden que hemos hablado 10, 20% de nuestros trabajadores van a tener algún tipo de afección respiratoria. Esas afecciones se van a dar por una exposición prolongada a agentes nocivos e infecciosos, contaminación, humos o vapores que van a impactar, y este punto quiero dejarlo muy claro, la calidad de vida de las personas y la productividad, generando altos costos sociales y sanitarios. Obviamente esos costos van a ser no solamente en medicamentos, sino en rehabilitación, en oxígeno, en muchas formas que son los tratamientos que se van a dar. Las enfermedades suelen ser crónicas y progresivas, es decir, no vamos a tener en estas enfermedades crónicas la posibilidad de mejorar y desaparecer. No, a no ser que le hagan un trasplante de pulmón, estas enfermedades van a tender a agravarse durante el tiempo y ser progresivas y obviamente lo que funciona mucho mejor es la prevención temprana. Si yo dejo de fumar, sí, es cierto, ya se produjo el daño, pero recuerden esto, ese daño va a parar y el parar y hacer una muy buena rehabilitación respiratoria va a permitir mejorar. Luego, si hoy hay protestas, esperemos que no sea así, y hay explosiones, entonces, por favor, no respiren ese tipo de contaminación. Ahora bien, estamos hablando de contaminación de tipo progresivo y crónico, pero también los hay de manera exposiciones masivas que de manera crónica, subaguda, van a dañar el pulmón. Recuerden que habíamos hablado, cuando estábamos hablando de silicosis, de dos eventos que les quería recordar. El primero, las Torres Gemelas. Allí la gente, los bomberos y el personal de ayuda tuvieron posteriormente a ese evento daño pulmonar. Y recuerden una película que se llama Los 33. Vuelvan a verla. En Los 33 hay un derrumbe en Chile y quedan atrapados 33 mineros. De esos mineros, muchos ya tenían daño pulmonar, pero se aceleró con esa exposición aguda de manera masiva. Entonces, también se puede dar unos cuadros subagudos a nivel respiratorio. ¿Cuál es ese impacto pulmonar en las labores? ¿Cómo se genera un daño en la capacidad pulmonar y laboral? De las enfermedades pulmonares, ya habíamos hablado, EPOC, asma ocupacional, neumoconiosis, provocan alteración de la estructura del pulmón, de la función del pulmón, porque no solamente la estructura, sino la función. Estas alteraciones dañan la capacidad respiratoria, es decir, la capacidad que tenemos de
recoger oxígeno y botar dióxido de carbono, afectando la aptitud para realizar tareas. Y eso va a generar a su vez restricciones. Es tan sencillo como eso. Obviamente que son aquellas en las que yo requiero esfuerzo físico. Recuerden que cuando uno corre, se agita, tiene una disnea del ejercicio, que es normal, pero obviamente que si yo estoy levantando bultos, corriendo cosas, caminando, pues obviamente mi pulmón no va a tener cómo suplir el metabolismo de todos mis órganos y hacer que tenga un bienestar tanto laboral como de tipo de su vida común, de sus actividades de la vida diaria, empeorando su condición y obviamente empeorando su calidad de vida. Ustedes los ven por allí caminando con concentradores de oxígeno y con balitas de oxígeno. Eso no es nada agradable ni es nada funcional. Luego tenemos que tener en cuenta que la enfermedad pulmonar respiratoria afecta mi calidad de vida, mi calidad laboral. ¿Qué efectos tiene sobre la función respiratoria? Recuerden que nosotros evaluamos la función respiratoria mediante la espirometría. Estos parámetros de espirometría hablamos de dos básicamente, que son los que analizamos. El volumen expiratorio forzado, es decir, la capacidad que tenemos de sacar de manera forzada el aire. A quienes les hayan hecho una espirometría, les tapan la nariz, les pasan un tubito, que es el que ustedes están viendo a mano izquierda, y le van a decir, bote el aire y manténgalo. Entonces, la capacidad de botar el aire y cómo se prolonga en ese tiempo y qué cantidad soy capaz de sacar, lo que estamos evaluando ahí. Y la capacidad vital forzada es la capacidad que tenemos de tomar aire del ambiente y meterla en nuestros pulmones, es decir, cuántos litros tenemos de capacidad vital. Y eso nos va a dar los dos parámetros básicos que estamos mirando. Una persona que tiene una afección respiratoria va a tener dificultades para expirar o para tener o para retener dentro de la caja torácica este aire que vamos a tener. En la medida en que va progresando la enfermedad, desafortunadamente, estas dos, digamos que parámetros de la espirometría se van a ir afectando. Con un gran problema, y es que desafortunadamente esa afección de tipo respiratorio no se va a ver inmediatamente afectando porque el pulmón es muy plástico y va a tratar de compensarlo, entonces no se va a afectar inmediatamente. La silicosis, la asbestosis, la fibrosis pulmonar, al afectar la elasticidad del pulmón, van a afectar tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, haciendo menos eficiente esa oxigenación sanguínea y una sensación de falta de aire que es la disnea durante el esfuerzo. Entonces, hasta hablar, fíjense que yo llevo hablando bueno, ya como 40 y algo de minutos y no he parado y no me siento ahogado. Ahora bien, una persona que tenga este tipo de afectaciones sí va a ahogarse inclusive al hablar. Muy bien. ¿Qué correlación existe con el trabajo entonces? Al disminuir la función pulmonar, vamos a tener limitaciones físicas. Recuerden que el músculo necesita oxígeno. Él hace un ejercicio aerobio y ese ejercicio aerobio significa que necesita oxígeno y afecta la capacidad para realizar los trabajos que impliquen esfuerzo físico en contextos severos donde también el ambiente no colabora. Por ejemplo, en una mina, imagínense una mina con un problema respiratorio, pues no va a poder, primero porque el aire está contaminado, tiene mucha menos cantidad de oxígeno, pero adicionalmente a eso vamos a tener la dificultad que tendrá ese pulmón para alimentar todos los órganos. Muy bien. Esto obviamente en actividades físicas demandantes y en el trabajo tenemos en muchas ocasiones muchas actividades y demandas físicas altas. Si el pulmón no es capaz de ayudar a estos órganos a cumplir con esas funciones, pues va a generar daño sobre las mismas. Muy bien. En lo clínico laboral, cuando yo evalúo esa capacidad que tiene el pulmón para suministrar oxígeno, que es oxígeno metabólico, y evacuar el dióxido de carbono, hay una restricción funcional. Y obviamente en el trabajo tenemos que tomar decisiones sobre la aptitud que la persona tiene para realizar ciertos trabajos. Eso resulta en una restricción laboral. Luego se va a ver afectada esa productividad de las personas, ¿no es cierto? Y va a implicar que yo tenga que hacer más controles periódicos, hacerle pruebas de función pulmonar para determinar cómo va progresando y reducir el impacto en la vida laboral del trabajador. Esto opina la
Organización Mundial de la Salud. Y tiene toda la razón. Esto va a generar alteraciones a este nivel. Luego, cuidar nuestros pulmones termina siendo parte muy importante. Hay una cosa que es bien interesante y es eh, que cuando uno entiende esto, a veces se vuelve medianamente paranoico. Mi esposa a veces me mira y mis hijas, porque yo cuando me pasa fumando una persona me disgusta y me molesta mucho. Y el motivo por el cual me disgusta y me molesta mucho es porque yo digo, yo no estoy fumando el cigarrillo, no lo quiero fumar, pero me toca fumarlo porque él lo está botando al ambiente y yo estoy cerca de él y estoy siendo un fumador pasivo. Y eso daña la forma en que yo hago el cuidado de mi salud. Lo mismo pasa cuando veo nubes de polvo. Digamos que siento una molestia profunda porque está afectando mi calidad de vida. Y yo quiero llegar a ser un viejito, cuando llegue a ser viejito, que tenga mis pulmones funcionando y respirando hasta el momento en que expire de manera final. Recuerden que expiración es botar el aire del pulmón y expirar es finalizar nuestro tiempo en esta tierra. Muy bien, pero hay que hacerlo con calidad de vida. Una cosa es morir ahogado, morado, como un pajarito silbando por efecto de la enfermedad respiratoria, y otra cosa es morir en la tranquilidad, en el sueño, luego de haber respirado bien toda la vida. Bien, vamos a categorizar en cinco los impactos que tiene la enfermedad pulmonar en el ámbito del trabajo. Primero, disminución de la resistencia física y del rendimiento laboral, de la fibrosis pulmonar y el EPOC, y las enfermedades respiratorias, incluido el asma, tienen una reducción de la elasticidad del pulmón de manera significativa, lo cual hace que la capacidad del sistema respiratorio para intercambiar tanto oxígeno como dióxido de carbono se vea afectada. Como resultado, el trabajador va a tener dificultad para respirar, sensación de tomar el aire que se llama disnea, esa sensación de ahogo durante los esfuerzos físicos y las tareas prolongadas. Eso es así. Luego va a favorecer la aparición de otras patologías y eso se traduce en una disminución del rendimiento, de la resistencia, limitando la duración y la intensidad del trabajo que puede realizar sin síntomas. Eso significa que yo voy a tener que restringir la cantidad y la duración de las actividades, de las tareas principales y secundarias que tengan que ver con esfuerzo físico. Esa significa una reducción, obviamente, de la cantidad de tareas que puede hacer y por ende de su trabajo como tal. Entonces va a haber una restricción en el trabajo. Segundo impacto, hay limitación de tareas específicas. Yo lo voy a poder poner a hacer tareas que no sean extenuantes y que no impliquen un gasto metabólico alto. Recuerden que en otras de las charlas hablábamos de gasto metabólico. Es decir, que si yo estoy sentado, mi gasto metabólico, o si yo estoy acostado, va a ser una kilocaloría y en la medida en que vaya incorporándome, caminando o haciendo actividad, las kilocalorías gastadas van a ser mayores. Pero estas son gracias o se pueden dar gracias al aporte de oxígeno a los diferentes órganos. Luego, si yo tengo disnea y tengo una patología respiratoria, no aporto oxígeno, voy a disminuir la capacidad de manipulación de cargas, de movimientos repetitivos y obviamente de esa afectación de esa actividad va a ser una restricción del número de movimientos, de la capacidad para realizar las tareas o inclusive de la movilidad. Ya no se va a mover de manera ágil, es decir, que si tiene que llegar rápidamente un mensajero o si usted como ejecutivo tiene que caminar rápido de un piso a otro, y está cerrado el ascensor, está lleno y dice, ay, voy a subir por la escalera, pues ya no lo va a poder hacer de la misma manera porque tiene una restricción de movilidad y eso disminuye su agilidad y su resistencia. Bueno, eso va a ser muy sensible, por ejemplo, en construcción, en minería, en fabricación, en agricultura, en cualquier área. El hecho de que yo tenga que movilizarme de manera más lenta porque tengo una patología respiratoria va a restringir esa actividad y la va a limitar. Por otro lado, recuerden que la enfermedad pulmonar también puede afectar y generar incapacidades temporales por la afectación del pulmón. Van a requerir que se haga una serie de trabajos adicionales como generar restricciones y generar incapacidades de manera frecuente. Una persona con incapacidad respiratoria va a generar múltiples limitaciones e incapacidades. Por otro lado, recuerden lo siguiente, estamos llegando a generar fatiga, disnea, una disminución de la participación activa del individuo en términos de las actividades laborales y lo que puede
generar, uno, que tenga más permisos porque tiene que ir a que le hagan su atención, a que le den incapacidades porque ven que ya no puede llegar a trabajar, a que tenga que trabajar con oxígeno. Muchos trabajadores van a llegar a trabajar con oxígeno, que sería preferible que no lo hicieran. Ya en ese momento tendrían que estar incapacitados de manera permanente, lo cual va a generar un retiro por incapacidad, va a tener una pensión por invalidez debido a que tiene una restricción pulmonar muy alta. El cuarto tipo de repercusión es la socioeconómica. Recuerden que esta incapacidad significa que si es de origen común, me van a pagar el 66% de mi salario. O si, obviamente si no es el salario mínimo, porque ahí sí el mínimo es el mínimo. Pero a nivel laboral sí va a recibir usted el 100%, pero va a gastar más porque va a tener que desplazarse a sus terapias, a su rehabilitación, a que le den el oxígeno, va a tener que ir a arrugar, pues que le den el oxígeno, que digamos a nivel laboral la ARL no va a tener problema, pero las EPS ustedes saben que están teniendo grandes problemas para suministrar no solamente la medicación, sino también eh, el oxígeno terapéutico. Muy bien, eso también hace que no solamente haya pérdida de ingreso, porque además de eso la pensión no va a tener la magnitud del salario, va a ser menor. Eso impacta también la integración social, porque la persona va a dejar de ir a las actividades, a cine, a un centro comercial, porque está ahogada, su movilidad está restringida y además de eso va a tener que movilizarse, por ejemplo, con oxígeno, lo cual va a ser difícil para las personas. Va a haber una reducción en las horas de trabajo si no se ha retirado, va a haber una dificultad en la estabilidad familiar, en los desplazamientos. No es igual moverse uno a ese ritmo del Transmilenio, del mío, del Transcaribe, en ese agite con una enfermedad respiratoria donde usted no camina a la misma velocidad que los demás, donde no tiene la misma capacidad física, donde está más frágil desde muchos puntos de vista a desplazarse cuando no tiene su capacidad respiratoria completa. Estos, digamos que va a ser muy exigente y va a necesitar, por ejemplo, que yo reubique temporalmente a las personas o de manera permanente cuando estemos hablando de estos problemas de las personas a nivel respiratorio. Muy bien. Igualmente, va a haber alto riesgo en los trabajadores y va a haber un deterioro severo. ¿Por qué también va a tener alto riesgo? Porque al no ser igual de ágil, al no tener la misma posibilidad de desplazarse, va a generar daños en sus tareas. Imagínense que yo voy a tener que salir caminando o corriendo, voy a tener fragilidad a este nivel. Es importante entender que una persona con problemas respiratorios es más frágil, va a tener posibilidad de daño y eso va a aumentar el riesgo de accidentes. Muy bien. Por otro lado, recuerden lo siguiente. Se necesita actividades de tipo preventivo y de tipo rehabilitador. Preventivo, obviamente, sería lo mejor, porque estaremos con una persona o con un daño muy pequeño o una persona sana que está comenzando a generar, digamos que, hábitos que le van a permitir tener una mejor salud respiratoria. Pero rehabilitación cuando estamos hablando de personas que tengan ya afecciones respiratorias severas. Estas personas van a tener que someterse a un proceso de rehabilitación. Muchas no tienen quien las lleve, lo cual va a generar que su funcionalidad disminuya y que no tengan cómo recuperarla. Estos programas, yo manejé un programa con la EPS, cuando trabajaba con EPS, no con ARL, de tipo respiratorio, que les devuelve una calidad de vida impresionante. El gran problema era el apoyo familiar y el apoyo que se da a estas personas durante estos procesos para que puedan generar una mejor funcionalidad y calidad de vida. No tenían quien las llevara. Entonces, en muchas ocasiones tuvimos que implementar transporte para ellas y en otras ocasiones no se podía. Entonces, las personas marchitaban de manera lenta en sus hogares al no poder estar en estos temas de tipo rehabilitatorio. Muy bien. Las intervenciones en la salud respiratoria de los trabajadores pueden ser múltiples. Miremos cuál es ese abanico de probabilidades que podemos tener. Uno, un diagnóstico temprano. Nuestros médicos en el área respiratoria, mis alumnos en todas las facultades en las que dicto medicina laboral y del trabajo, lo que hago es decirles, miren, no es necesario saber gran cantidad de cosas, pero uno sí tiene que saber cuáles son los síntomas respiratorios. Para eso tenemos encuestas, hay muchas encuestas validadas que tú puedes entregarle al paciente, a los trabajadores, para averiguar cuáles están teniendo problemas respiratorios.
Pero además de eso, cuando yo estoy en el momento de la consulta, yo puedo indagar sobre, no solamente sobre la exposición, que debo conocer, o sea, el médico de consultorio no funciona tan bien como el médico laboral que conoce la empresa. Yo hago algo que me encanta y es ir a caminar las empresas, entender los procesos. Una vez entiendo los procesos, me es más fácil entender también cómo se va a dañar o cómo se va a generar estas patologías de tipo respiratorio en el trabajo. Y si no, también conozco los diferentes ámbitos y sé cómo se van a generar a nivel, digamos, de manera genérico en el ámbito donde viven. Pero lo voy a saber. Por ejemplo, yo ya sé que Bogotá es altamente contaminado, Medellín, Cali, Barranquilla. Obviamente que uno lo sabe. Y uno debe analizar en la anamnesis, cuando estoy preguntando cuál es esa exposición, de dónde viene. Ah, viene de Cibate, viene de áreas altamente contaminadas, con minas. Uno ya sabe que ahí la calidad del aire y la posibilidad de daño pulmonar es alto. En el examen físico, cuando uno escucha el pulmón, ausculta el pulmón, es escuchar el pulmón, uno oye si hay dificultades, si hay sibilancias, si hay estertores, que es como podemos escuchar la función y el ruido normal del pulmón. Hacemos pruebas, aprender a interpretar una espirometría, hacer pruebas de gases arteriales cuando se puede, la radiografía de tórax, las pruebas de alergia en el caso del asma, las pruebas y cultivo de los diferentes organismos que se pueden dar por infecciones en el área pulmonar. Diagnóstico temprano, estar comunicándonos con los pacientes que han estado hospitalizados, de qué se hospitalizaron, por qué se hospitalizaron, cuál es el resultado y preguntarle al médico tratante cuál es esa condición del paciente. La rehabilitación respiratoria, supremamente importante. Hay que recalcarle a la familia y al trabajador que hay que ir a hacer esa rehabilitación. El ejercicio es altamente rehabilitatorio, pero tiene que hacerse bajo unas condiciones dadas. Preferiblemente háganlo sin estar enfermos. Pues si ya están enfermos, pues tenemos que igual hacerlo. Va a recuperar, va a mejorar la capacidad respiratoria, pero no va a devolver el proceso en su totalidad. Hay ejercicios, hay educación, hay apoyo, ayuda a las personas para manejar estas condiciones de tipo respiratorio, cómo hacer en sus actividades de la vida, cómo reducir el impacto en su salud, cómo recuperar parte de la función respiratoria, porque estos pacientes se van a postrar de una manera severa. Hay que hacer un programa de ejercicios que incluye ejercicios supervisados para mejorar la capacidad pulmonar, la fuerza muscular, y esto va a ayudar a su desempeño diario. La educación. Los pacientes tienen que comprender su enfermedad, entender los beneficios de la rehabilitación y cómo manejar sus síntomas, cómo aplicarse de manera adecuada los broncodilatadores. Yo sé que ustedes lo han visto porque ha circulado muchas veces por internet. La queja de una paciente a un médico porque no podía utilizar el inhalador y se lo aplicaba como si fuera un perfume. No sé si ustedes lo recuerdan. A mí me dio risa y tristeza. Primero, por la comunicación que hacemos como médicos, haciéndole entender al paciente cómo debe tomar los medicamentos. Ese cuento de las fórmulas que no se entienden debe desaparecer, pero debe desaparecer también el tiempo corto para atender a nuestros pacientes. Debemos explicarles cómo utilizar los medicamentos, cómo, cuándo, dónde y en qué magnitud. Eso es súper clave. Debo hacer intervención de tipo conductual, es decir, los pacientes deben cambiar sus hábitos de vida para mejorar su salud respiratoria. Debemos brindarle apoyo emocional, psicológico para ayudar al paciente a adaptarse a la enfermedad y mejorar su calidad de vida. Aquí, al igual que en otras conferencias, hemos hablado de la afectación de la salud mental por fiebre amarilla, por COVID-19, pero la enfermedad respiratoria en general va a ser esa afectación respiratoria. Muy bien. Mm, ¿Cómo funciona la rehabilitación? Entonces, hay que hacer una evaluación inicial del equipo de rehabilitación, realizar esa evaluación completa y determinar las necesidades individuales de cada paciente. Luego, hacer un programa personalizado, donde vamos a decir cuáles son los ejercicios, la educación y vamos a ver su capacidad en el punto donde está en la enfermedad. Debe haber supervisión médica. Debemos tomar obviamente la tensión arterial, verificar cómo está esa salud para poder hacer una supervisión del equipo médico y cómo vamos a meter allí a la fisioterapeuta en la parte respiratoria, al neumólogo, al psicólogo y hacer un monitoreo continuo de la evolución del paciente para ver cómo el programa de rehabilitación está surtiendo resultados. Créanme que funciona bastante bien y que mejora la calidad de vida del paciente y la calidad de trabajo.
obviamente recomendaciones laborales específicas. ¿Cómo reduzco la exposición? Si es que estoy teniendo una exposición a neumoconióticos, a silicóticos, a carbón, en fin, a los diferentes contaminantes. Modifico las tareas, lo saco de las tareas muy extenuantes, le reduzco el número de tareas que tiene que hacer, reduzco su riesgo en función del estado de salud. Luego debo saber interpretar cómo esa afectación de la función respiratoria afecta su capacidad y su habilidad para hacer su trabajo. Reubico si es necesario, obviamente, y mantengo los elementos de protección personal si es que los necesita en su área de trabajo. Recuerden que además de eso la gente se siente ahogada. Cuando estábamos hablando de COVID hace unos años, ya años, ya más de uno, cuando estábamos hablando de las máscaras, decíamos que la gente siente ahogo cuando se las pone. Entonces, imagínense que tiene disnea y yo además de eso tengo que darle elemento de protección personal, pues va a sentir mucho más ahogo. Luego, tiene que haber un muy buen entrenamiento en ese manejo. Control de polvos y vapores y obviamente capacitar al trabajador en cómo son las buenas prácticas de trabajo, cómo utilizar bien el elemento de protección respiratoria, el elemento de protección personal. Fue muy ilustrativo cuando durante el COVID-19 veíamos cómo la gente se ponía de manera inadecuada los protectores respiratorios. Luego tenemos que entrenar al trabajador en cómo ponerse estos protectores y cómo salvan su vida y su calidad de vida hacia el futuro. Muy bien, les dejo una bibliografía extensa y la idea es poder entrar a mirar estas referencias si ustedes quieren profundizar un poco en enfermedades pulmonares. Como les digo, tenemos ya otras capacitaciones sobre enfermedades pulmonares específicas y cómo se hace su detección. Los sistemas de vigilancia epidemiológica de este tipo de patologías se vuelven supremamente importantes. Pero muy bien, procedamos, si quieres, a mirar algunas de las preguntas que tenemos de nuestros asistentes. Veo que aquí Rocío del Pilar, no entiendo muy bien el apellido, queda cortado por el programa, nos pregunta, en relación con las incapacidades temporales de las personas por el área respiratoria, o sea, por problemas respiratorios, entiendo, ¿sí? Estas incapacidades van a ser muy prolongadas. ¿Cómo podemos hacer este manejo de la incapacidad temporal por enfermedades respiratorias? Bueno, muy importante entender lo siguiente. Cuando se generan estas incapacidades de manera continua, yo puedo llevar a una calificación de pérdida de la capacidad laboral. Pero lo más importante en el manejo del programa de incapacidades es entender por qué se está generando esta patología. Entonces, si yo tengo una patología respiratoria y veo que va a ser de tipo crónico, debo entender que debo hacer este seguimiento del paciente e incluirlo dentro del seguimiento que hacemos de la resolución 3050. Más que la incapacidad como tal, es que sea emitida de manera responsable por el médico tratante, que cuando el trabajador no pueda ir a trabajar tenga su incapacidad temporal para que pueda ausentarse, mejorarse, tomar su tratamiento y obviamente también hacer la rehabilitación. Muy bien. Aquí tengo una pregunta de Jorge Álvarez que me pregunta acerca de la rehabilitación pulmonar y me dice qué tan eficientes son los programas de rehabilitación pulmonar para la recuperación en su totalidad de los pacientes. Pues no hay recuperación total, eso es algo que te tengo que decir en primera instancia. Los trabajadores van a recuperar bastante de sus habilidades y competencias, pero si son oxígeno dependientes y si tienen una gran limitación, la rehabilitación lo que va es a recuperar calidad de vida, va a mejorar bastante y va a hacer que cambien los hábitos de vida. Sin embargo, el daño ya infligido al pulmón, al corazón y a las otras áreas que se van a ver afectadas por la hipoxigenación, es decir, por la falta de llegada de oxígeno a los tejidos, pues ya ha generado un daño. Que somos plásticos y somos capaces de poder recuperar parte de ella, sí, pero no hacer en su totalidad. Muy bien. Tengo otra pregunta de Ana. Ana Mendoza nos pregunta. Tengo que preguntarle porque Ana Mendoza yo tenía una compañera del colegio, pero bueno, después le preguntaré si es la misma. Esta persona nos pregunta acerca de la frecuencia de las patologías respiratorias en Colombia.
Sí, efectivamente, Ana, no existe mucha, digamos, frecuencia o incidencia de estas patologías. Sí hay, son supremamente severas, pero no hay una gran cantidad. Si usted lee, el 90% van a ser patologías de tipo biomecánico. Eso es lo que reporta el Ministerio de Trabajo y entes como Fasecolda, pero no hay una gran incidencia de enfermedades respiratorias a nivel laboral. Pero recuerden que aquí estamos trabajando tanto las laborales como las comunes. Bueno, muchas gracias, Ana. Y a todos ustedes tenemos más preguntas, pero por cuestiones de tiempo y para ser muy respetuoso con todos ustedes, vamos a finalizar aquí nuestra conferencia. Muchas gracias y les recuerdo que estaremos hablando en futuras ocasiones, uno, para terminar el tema de fiebre amarilla y dos, para hablar acerca de el cáncer de mama laboral. Los estoy invitando para el día 3 de junio. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido, ingeniero y la gente de Positiva. Muchas gracias. Doctor Alonso, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión de tu comunidad. Nos veremos en futuras oportunidades. Para todos nuestros asistentes los invitamos a ver el siguiente video. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación para todas las familias de Florencia, Mocoa, Leticia, a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras, un evento del cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Florencia el 31 de mayo, Mocoa 7 de junio, Leticia 14 de junio. Es así de fácil hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona la ciudad de tu interés, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá, Medellín, Barranquilla. En el chat encontrarán el enlace para la inscripción. Selecciona tu ciudad. Estaremos hasta el 30 de mayo en la ciudad de Barranquilla. No esperes más y participa. Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral.
¡Te esperamos!